Jack el Destripador, Charles Manson, Ted Bundy, David Berkowitz, Albert Fitch y Aileen Wuornos son algunos de los asesinos más famosos de la historia, conocidos por sus brutales ataques o sus razones para hacerlo. Durante la segunda mitad del siglo XIX, el médico Cesare Lombroso, también considerado el padre de la criminología, aseguraba que se podía identificar a un asesino por sus características y rasgos físicos, lo que a simple lectura nos hace pensar que este tipo de comportamientos están genéticamente programados. Sin embargo, Lombroso también pensaba que el clima, el lugar donde uno nace, la alimentación y el alcoholismo eran factores que podían desencadenar la aparición de un asesino. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Y qué dicen las neurociencias al respecto? Por mucho tiempo se debatió si un asesino nacía o se hacía, pero no fue sino hasta los años 80 que se comenzó a estudiar mejor el cerebro gracias a las imágenes por resonancia magnética. Por aquella época se creía que existían diferencias entre los cerebros de un asesino y aquella persona que no lo era. Fue el neurocientífico Adrian Raine quien realizó el primer estudio de los cerebros en sujetos señalados de cometer asesinatos en California debido al gran número de individuos muy violentos y homicidas que había en esta región. Después de varios años de investigación, se pudo evidenciar que dichos sujetos presentaban una reducción de la actividad en el córtex prefrontal, área del cerebro asociada al control de los impulsos emocionales, pero a la vez tenían una sobreactivación en la amígdala cerebral asociada a la generación de emociones. Esto llevó a todo el equipo de investigadores a concluir que los asesinos poseen cerebros más propensos a la ira y el enfado con muy poca capacidad de control. En este punto surge una pregunta: ¿por qué sucede esto? Los estudios de Raine sugieren que debido a que el córtex prefrontal es especialmente vulnerable, abusos en la infancia puede ser una de las causas que desencadenen el comportamiento de un asesino. Esto lo encontró en algunos de los casos que estudió, siendo de especial interés el de Donta Page, un hombre que mató brutalmente a una chica de 24 años. Según los reportes, Page fue maltratado sistemáticamente por su madre durante la infancia, llegando incluso a utilizar cables de electricidad y cualquier objeto que tuviese a la mano. Sin embargo, una pequeña fracción de los niños maltratados se convierten en asesinos. Entonces, ¿existen otras causas que desarrollen en una persona ese deseo de matar? En 1993 se realizó un estudio con una familia holandesa que presentaba un historial de violencia en todos los hijos varones. Tras 15 años de investigación, se determinó que a todos estos sujetos les faltaba el mismo gen, el MAOA. Este gen produce una enzima del mismo nombre y sería la responsable de regular los neurotransmisores relacionados con el control de los impulsos. Se descubrió que aquellos sujetos que presentan baja actividad o que carecen de este gen son más propensos a la violencia. Así, popularmente se le dio el nombre de el gen guerrero. Lo más sorprendente de todo es que los investigadores estiman que cerca del 30% de los hombres nacen con esta predisposición genética, pero no esta cantidad terminan siendo asesinos. Esto se debe a que si bien la falta de este gen es un factor de riesgo, las experiencias durante la infancia, como el maltrato, pueden incrementar las posibilidades de tener una vida criminal. Investigadores como el escritor colombiano Miguel Mendoza Luna, quien lleva más de 16 años estudiando las mentes criminales y es autor del libro Asesinos en serie, perfiles de la mente criminal, señala que el asesino en realidad se autoconstruye a partir de sus conceptos erróneos sobre el valor de la vida. Según Mendoza, muchos de los asesinos se excusan en infancias llenas de violencia e incluso enfermedades mentales como la doble personalidad
para evitar así penas más altas. Esto se pudo evidenciar en casos como el de Kenneth Bianchi y su primo Angelo Buono, conocidos como los estranguladores de Hillside, a quienes se les atribuyen 14 asesinatos de mujeres entre los 12 y los 24 años. Tras la captura de Bianchi, este se mostró muy tranquilo y sin ningún signo de culpabilidad, atribuyendo la falta de memoria e incluso poseer una personalidad alterna. Tal fue la actuación que logró engañar a varios de los psiquiatras y expertos en comportamiento hasta convencerlos de que su alter ego había sido el responsable de sus crímenes. Sin embargo, fue el Dr. Martin C. Orne, un reconocido especialista en hipnosis, quien demostró que Bianchi había fingido tener trastorno de personalidad múltiple para salir bien librado de sus actuaciones. Ambos asesinos fueron condenados a cadena perpetua y también se determinó que la principal causa de los asesinatos se debía a las ideas machistas y misóginas tan fuertes de Bianchi y a la pasividad de Buono sumada a la gran admiración que sentía por su primo. Entonces, después de todo esto, ¿qué podemos concluir? Michelle Ward, PhD en neurociencia clínica de la Universidad del Sur de California, sostiene que hay 3 razones por las que una persona podría convertirse en asesina. La primera son las lesiones en la cabeza, la segunda por una predisposición genética y la última por el ambiente en el que se desenvuelve la persona. Con base en lo que sabemos hasta ahora, todo apunta a que un asesino nace y se hace. Es decir, existen ciertas predisposiciones genéticas, pero no son determinantes, al igual que una infancia llena de maltratos es un factor alto de riesgo, pero tampoco determina totalmente que una persona se vuelva asesina. Existen otros estudios que hablan sobre este tema y en la descripción te estaré dejando el link a las fuentes de información y algunos foros interesantes para que visites. Si te gustó este vídeo, compártelo en tus redes sociales y déjame algún comentario con tu opinión porque te estaré leyendo. Y si quieres saber más sobre qué es Mia Memento, tengo otro vídeo que habla sobre este proyecto por si te interesa verlo. Por ahora, esto ha sido todo y Vidi Bin Baldau.